Ya estamos de vuelta con más información. El juez José Luis Patán dio como plazo 15 días para el desalojo luego de que 950 elementos de distintas comisarías de la Policía Nacional Civil del país se concentraron en el asentamiento Lindavista para dar cumplimiento a una orden de desalojo en contra de cerca de 300 familias y aproximadamente 3.000 personas que han habitado ese sitio desde agosto del 2012. Luego de haberse agotado todas las instancias legales que permitían su estadía en ese lugar. Al no respetar el acuerdo, serán desalojados el próximo 10 de julio. ¿Qué hacemos en media hora? Hay gente que tiene 2 años de estar viviendo acá. O sea muy humilde su vivienda, pero no es un tiempo prudencial. Nosotros le estamos diciendo al juez que nos comprometemos, hasta podemos firmar algo. Podemos firmar los líderes y nos comprometemos a que ni modo, no se puede acá, no se puede. Y que salimos ordenadamente, pacíficamente, pero que la gente, por lo menos las pocas cosas humildes que tiene, las pueda sacar en paz, que pueda buscar un lugar donde alquilar, porque todos alquilamos. En otro tema, la Superintendencia de Administración Tributaria se ha negado a brindar información que aclare el por qué una considerable cantidad de piezas arqueológicas siguen retenidas en las bodegas de Express Aéreo del aeropuerto. No obstante, los señalamientos son concretos y apuntan hacia esa institución con acusaciones de posible tráfico de influencias. A continuación seguimos conociendo cuál es la situación del patrimonio cultural que está retenido en el Aeropuerto Internacional Aurora desde hace ya 4 meses. Una colección de 70 piezas arqueológicas expuesta en Estados Unidos en enero pasado fue retenida en la aduana del aeropuerto al intentar su retorno a Guatemala. Una investigación de Noticiero Guatevisión permitió dar algunas respuestas a las preguntas que surgieron. Una de ellas radica en las presiones ejercidas por los organizadores de la exposición ante los atrasos para sacar las piezas del país. El mismo director del Instituto de Antropología e Historia, en una segunda entrevista, puntualiza los motivos del conflicto. Lamentablemente, y lo que tenemos nosotros de información puntual y concreta es que en SAT no se llevaron los procedimientos correspondientes. A las fechas en que ellos tenían programadas sus exposiciones y particularmente el traslado de estos documentos aún no habían salido, no fue por desidia nuestra, sino por atraso de ellos y falta de experiencia. Y SAT cedió ante las presiones para realizar la exportación sin cumplir con procedimientos. En este caso debía haber existido una resolución de la Intendencia de Aduanas. La Fundación Ruta Maya ya había realizado un procedimiento de trámite ante la SAT para retirar las piezas de la aduana, y cuando el Estado, por medio del Ministerio de Cultura, actuó de oficio, la SAT le negó la injerencia porque ya había un proceso abierto. Fernando Páez, presidente de la Fundación La Ruta Maya, estuvo fuera del país, por lo que la subdirectora insistió en la legalidad de las operaciones de salida y entrada de la colección, aunque aceptó inconvenientes en el papeleo. ¿Y el registro sí está a la vista? Está a la vista. Sí hay documentación tanto del Ministerio de Cultura como de SAT. Sí hay. ¿Es la que de alguna manera no ha querido facilitar? No es eso, es que simplemente los procedimientos para patrimonio cultural han cambiado. Es el papeleo de en medio, pero no lo considero como algo que esté mal. Entonces solamente se están dilucidando los caminos, digamos, a nivel de papeles. Visitamos las instalaciones de Express Aéreo Guatemala o Convex, lugar donde se encuentran las piezas. El administrador nos dijo que el responsable de ese asunto era única y exclusivamente la Superintendencia de Administración Tributaria y que dicha entidad aún no había girado la orden por escrito de retirar esas piezas. También explicó que aunque la ley de aduanas establece que cualquier mercadería que se encuentre en esas bodegas se declara en abandono a los 20 días de no ser reclamadas, insiste que en este caso sí se hizo la petición, mas no la entrega. No obstante, la Dirección de Antropología e Historia dice que esas piezas deben pasar a la tutela del Estado, pues se puso en riesgo su integridad. Va a tener que ser SAT quien decida qué es lo que corresponde. El patrimonio cultural se puso en riesgo, tanto a nivel legal
por el tema del abandono, como a nivel técnico de su conservación, porque las condiciones de su resguardo no son las óptimas. La preocupación particular aquí es de que se encuentra con un embalaje que es para traslado, no para almacenaje. A pesar de las gestiones que se han realizado por varias vías, las piezas aún siguen en las aduanas del aeropuerto. Quien firmó el aval para delegar la responsabilidad a Ruta Maya fue el ministro de Cultura, Carlos Batzin, y según el director del IDAE, la solución le compete únicamente a la Superintendencia de Administración Tributaria, que hasta ahora no se ha querido pronunciar y no ha presentado una solución viable a este inconveniente, resume Mora. Será entonces una cuestión de tiempo y voluntad para que esas piezas regresen, ya sea a la tutela del Estado o a la Fundación La Ruta Maya, que está convencida de la buena labor que realizan, pues aseguran que son las únicas personas que se dedican a la repatriación de piezas extraídas de manera ilegal del país. En este mismo tema, pese a que no se quería brindar información en la Superintendencia de Administración Tributaria, se volvió a cuestionar al superintendente sobre la situación de las piezas arqueológicas que están en el aeropuerto retenidas. El funcionario, luego de ser consultado, explicó que buscarán acercamientos con el Ministerio de Cultura para solventar la retención. Le voy a pedir una cita al señor ministro de Cultura para que de una vez veamos cuál es la problemática y definirla de una vez y arreglarla. ¿Y cómo se va a garantizar el cuidado de las piezas que están ahorita en este? Pues eso no se lo sabría decir. Lo único que le puedo decir es que me voy a acercar al ministro de Cultura para ver este tema y arreglarlo lo más pronto posible. En otra información, una denuncia contra el transurbano fue interpuesta ante el Ministerio Público. Personas con discapacidad hicieron esta denuncia y aseguran que desde 2011 no se ha podido hacer uso del servicio. CONADI presenta una denuncia ante el Ministerio Público por discriminación contra el transurbano, ya que a la fecha, luego de haber sido instalado este sistema de transporte en el país, las unidades no cuentan con las características adecuadas para que las personas en silla de ruedas, incluso los que andan en muletas, puedan abordar las unidades. Ellos indican que nunca han hecho uso de este servicio y por lo tanto se sienten discriminados y no con los mismos derechos del resto de los ciudadanos. El transurbano es el medio de transporte más inhumano que hemos tenido las personas con discapacidad en la capital. Nosotros estamos ya cansados de una larga lucha que desde la implementación en el 2011 del transurbano se nos ofreció que iba a haber un 10% de la flotilla de buses completamente accesibles para las personas con discapacidad. Pero nosotros consideramos que según el artículo 44 de la Constitución Política de la República, todos los guatemaltecos tienen igualdad de derechos y por ende nosotros como personas en condición de discapacidad tenemos derecho a un transporte accesible y humano. La denuncia se da pese a los intentos de diálogo con autoridades del transurbano, quienes han prometido que los buses estarán ingresando al país. Sin embargo, ellos indican que a la fecha no tienen una respuesta favorable. Algunos de ellos tienen que hacer uso de rutas extensas y largas con las muletas e incluso con la silla de ruedas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina. Vamos a más información. Un juez define si pasará a favor del Estado 8 vehículos decomisados en Chiquimula, a los que se les encontraron compartimientos ocultos. La información a esta hora la tiene Verónica Orantes. Verónica, vamos contigo en directo. Adelante, te escuchamos. Así es, en este momento acaba de finalizar la audiencia de extinción de dominio en la que el juez Marco Antonio Villeda acaba de dar lectura a la sentencia de 8 vehículos que pasó a favor del Estado, que fueron encontrados en San Juan La Ermita, Chiquimula, en el que argumentó que los vehículos eran o serían utilizados para acciones ilícitas debido a las caletas o compartimientos ocultos que encontraron los investigadores. Resaltó que uno de los vehículos encontró una bolsa de nylon que contenía cocaína. También indicó que los propietarios de los vehículos no justifican la procedencia de los bienes. Uno de los propietarios
de los automóviles, Dimas Rojas, fue detenido el pasado 5 de mayo en el kilómetro 10.5, ruta al Atlántico, en el que llevaba $2.299.880 en efectivo. Nosotros le estaremos trasladando la información completa en nuestros noticieros de las 6 y 9 de la noche. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Gracias, Verónica. Y en el tema de la preocupante situación de los niños migrantes que viajan hacia Estados Unidos, el Consejo Nacional de Atención a los Migrantes en Guatemala, CONAMIGUA, aseguró que existen posibilidades de que el gobierno de Estados Unidos estudie caso por caso para conocer la situación o la deportación de estos menores. La Comisión Nacional de Protección al Migrante Guatemalteco realizó un análisis de las leyes estadounidenses y determinó que los niños migrantes que viajan a Estados Unidos sin la compañía de un adulto sí tienen la posibilidad de obtener su residencia en ese país, cuando un juez de migración evalúa cada caso en particular. En este proceso se le puede dar un familiar, pero se les da una estadía autorizada, digámoslo así, más no se le da un carácter de migratorio legal, o sea, no se le da una residencia, una ciudadanía, pero se le da una estadía autorizada, digámoslo así, en lo que se da el proceso. De acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Interna, de octubre de 2013 a mayo de 2014, 8,000 niños guatemaltecos viajaron a Estados Unidos sin la compañía de un padre o tutor. De ellos, solo 500 fueron deportados. Por otra parte, CONAMIGUA recordó que los padres que envían a sus hijos menores de edad a Estados Unidos sin la compañía de un tutor están incurriendo en un delito. Que el menor que va a Estados Unidos no es que tenga una situación migratoria regulada como lo quieren vender los coyotes. Aparte que los peligros que corren, nosotros instamos, además aclaramos que el padre de familia que manda a un menor a Estados Unidos con coyotaje está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal. El poner la vida de un menor en riesgo es un delito penal tipificado en el Código Penal guatemalteco. Los niños que son enviados a Estados Unidos son en su mayoría provenientes de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango y comprenden en las edades entre 10 y 16 años. Sin embargo, se han registrado casos de niños de 3 a 6 años. Por Una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Y al respecto de este tema, Canal Guatevisión y Noticiero Guatevisión hace un llamado para que se evite el poder enviar o el enviar a los menores de edad hacia Estados Unidos, incluso sin la compañía de un adulto, ya que la búsqueda del sueño se puede convertir en una verdadera pesadilla. Recuerde que al hacer este tipo de situaciones podría estar incurriendo en un delito grave por haber enviado a los menores de edad hacia otro país sin el acompañamiento de un adulto. Así que pues por favor, Canal Guatevisión y Noticiero Guatevisión les solicita que no lo hagan. Damos la bienvenida ahora a María Alejandra Martínez, ya está con nosotros. María Alejandra, un panorama informativo. También tendremos en este panorama la situación de los migrantes centroamericanos en su búsqueda a este llamado sueño americano, pero también tenemos más noticias, María Alejandra. Entonces, William, buenas tardes a ti y a todos ustedes que nos sintonizan a esta hora. Como tú dices, regresamos del corte comercial con esta y otras noticias. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. La ola de violencia sigue acechando a Egipto. 4 artefactos explotaron en la capital, dejando a varios heridos, entre otras noticias. La duquesa de Palma